Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de CQ en Frecuencia, episodio 116, y un episodio que llega prácticamente un mes después del apagón que vivió nuestro país el 28 de abril y que, pese a ser un apagón relativamente corto, si tenemos en cuenta los apagones que se dan a lo largo y ancho de nuestro planeta, fueron apenas, pues en algunos lugares muy poquitas horas, en otros 12 horas, en algún lugar del país pues llegó incluso a las 24 horas, pero no sobrepasó, creo recordar, en ningún lugar las 24 horas, pero sí que nos dejó pues escenas, nos dejó cuestiones sobre las que reflexionar y sobre todo hizo que el avispero de la radio y de la radioafición se moviese como si un oso le hubiese dado un golpe a eso, valga la redundancia, a un avispero. ¿Por qué? Porque desde entonces el interés por la radio y el interés por la radioafición se ha visto, yo creo que semidesbordado, ¿eh? Son muchísimos los canales en redes sociales, los canales en YouTube, los podcasts, etcétera, que han visto como los focos se ponían encima y mucha gente se dirigía a todos estos canales para recabar información sobre qué podían hacer y cómo se podían equipar para un posible nuevo problema como el que vivimos con el apagón. Lo cierto es que, como ya dije al inicio del episodio 115, al inicio del episodio de la semana pasada, creo que se está poniendo mucho énfasis en los tipos de equipos, etcétera, hablando de las 1001 radios, los 1001 transceptores, los 1001 walkies, etcétera, y estamos perdiendo el foco. Y estamos perdiendo el foco en lo realmente importante, que es cómo es la radio y en qué se basa. Y por todo ello, quiero durante este episodio poner encima de la mesa algunas de esas enseñanzas que nos ha dejado ese apagón y algunas reflexiones al respecto. Tendremos tiempo a lo largo de este episodio en el que también vamos a hablar de radioescucha con los amigos de la Asociación Española de Radioescucha, que nos van a traer su informe para el mes de junio. Vamos a hablar también de el CQ Worldwide WPX en Charlie Whiskey, que ha tenido lugar este pasado fin de semana, y vamos a hablar también de la salida del grupo Conecta Radio Canarias, su salida en QRP del pasado jueves. De todo eso vamos a hablar en este nuevo episodio 116 de CQ en Frecuencia. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y venga, vamos a empezar a entrar en materia. Si os pregunto a cada uno de vosotros, como radioaficionados o como aficionados a la radio, y ya no voy a entrar en aquellos a los cuales voy a dirigir bastante este tema central, que son los nuevos incorporados a este mundo del éter, a este mundo de las ondas, a este mundo de la radio y la radioafición. Si os pregunto a los radioaficionados y a los aficionados a la radio, ¿qué habéis sacado en claro? ¿En qué os ha ayudado el apagón a daros cuenta de vuestras carencias? ¿En qué os ha ayudado durante estas últimas semanas, tras la experiencia de ese corte en el suministro eléctrico, que os hace falta en vuestra estación, que os hace falta en vuestro cuarto de radio, en vuestro equipamiento, en vuestra casa o en vuestra forma de hacer radio? ¿Qué me diríais? Esto es una pregunta que todos deberíamos hacernos y todos deberíamos tomar nota. Luego os explicaré algunas de las conclusiones a las cuales yo he llegado y que he empezado a poner un poquito negro sobre blanco para solucionarlo y para tener pues mi estación y mi forma de hacer radio más adecuada a una realidad que no sabía que iba a llegar. Así que, si os parece, vamos a recordar un poco qué nos ha dejado como aprendizajes o como enseñanzas el apagón. El apagón masivo nos pilló a todos por sorpresa y muchos nos hemos preguntado cómo nos las hubiéramos ingeniado si llega a durar aún más tiempo. Cómo comunicarnos, cómo ver la oscuridad, cómo asearnos o comer, dónde o qué comprar y cómo pagar esa compra. Nada, estuvimos incomunicados y sin poder comprar nada. Tampoco podía ponerme la radio, no tenía radio, no podía poner la tele para poner la radio ni nada, o sea... No tenía pilas, o sea, esa es una cosa que hay que aprender, que hay que tener. Dinero en efectivo, sin tarjeta estamos jodidos. ¿Tener más agua en casa? Más agua en casa. Leche y papilla para mi hija.
es lo más importante para el apagón. ¿Vas a comprar más a partir de ahora? Hombre, sí. Linternas y pilas fueron algunos de los objetos más echados en falta y adquiridos en las tiendas que las vendían. Agua, pan y papel higiénico también fueron demandados en los supermercados que podían seguir abiertos. Yo creo que es más que nada que la gente se le va mucho la cabeza, que de nada hacemos un mundo. La gente mayor tenemos más comida que la gente joven. Porque muchos se acordaron de la importancia de tener comida de sobra y poder calentarla. Los hornillos o camping gas vuelven a estar en boca de todos. Camping gas también lo he pensado de comprar uno para ponerlo. Y un camping gas pues sí que sería importante tener en casa. Por suerte teníamos un hornillo en el garaje de hace no sé cuánto y pudimos calentar la cena, pero si no... Pues estos son un poco los aprendizajes particulares que muchos de los ciudadanos de a pie han sacado de ese apagón gracias a esta pieza de los informativos de Aragón Televisión que, bueno, nos ponen sobre la mesa precisamente lo que hablábamos. ¿Qué nos ha dejado, pues... qué ha sacado a la palestra precisamente el apagón sobre nuestras carencias? Y en especial en nuestro negociado, en el negociado de los radioaficionados, hay cosas que han brillado precisamente por su ausencia. En mi caso, y voy a hablar de mi caso, ¿cuál fue la principal carencia? Pues estaba relacionada con la alimentación de los equipos. Tenía una pequeña batería de 1,3 amperios, que es la que uso normalmente para las actividades en portable con el TrueSDX, que es un equipo QRP de 5 vatios y que al final con 1,3 amperios pues tenía suficiente, una pequeña batería que en este caso, como llevaba tanto tiempo sin utilizarse y sin cargarse, pues está sulfatada y está fuera de circulación, con lo cual el día del apagón no la pude utilizar. Tuve que recurrir a otras fuentes de energía, a baterías, a lo que se llaman power banks, que acaban siendo estas baterías pequeñas que utilizamos para cargar los móviles, etcétera. Pero bueno, hoy por hoy, si volviese a pasar, ya no me pasaría, porque ya tengo en mi cuarto de radio mi flamante batería de 12 voltios y 100 amperios hora ya cargada, totalmente cargada, y que es una de las cosas que yo creo que más ha entrado en los cuartos de radio en las últimas semanas. Hemos visto infinidad de compañeros adquiriendo sus baterías para que cuando vuelva a pasar una cuestión como esta, un evento como este, pues tengamos al menos la capacidad de alimentar nuestros equipos, de seguir haciendo radio durante 12, 15, 20 horas y de paso también, si podemos utilizarlas para otros quehaceres domésticos como encender una pequeña lámpara o dar algo de corriente a un determinado aparato doméstico, pues mejor que mejor. Ese es uno de los aprendizajes. Pero ojo, porque de ese aprendizaje de tener una batería se van a desprender, y ya se están desprendiendo muchos más, como son secciones de cables, necesidad de colocar disyuntores, de colocar fusibles, etcétera, para preservar los equipos y para preservar sobre todo la posibilidad de que haya un cruce en el momento de conexionado en otro tipo de ocasiones, porque cuidado que una batería, en mi caso una LiFePO4 de 12 voltios 100 amperios hora, no es un juguete, quiero decir que en un momento dado, aunque sean 12 voltios, son 100 amperios hora y a lo mejor pues el hecho de cruzar, de cortocircuitarla o algún evento como ese, pues puede traer más de un problema. Con lo cual, de todo esto además se va a derivar un aprendizaje importante a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Pero no solo eso, sino también aprendizajes. Mirad, para que os hagáis una idea, tanto las escuchas como las interacciones, y cuando hablo de interacciones me refiero a comentarios, envíos de correos, etcétera, del podcast de CQ en Frecuencia en las últimas 3-4 semanas se ha multiplicado por 3. Se ha multiplicado por 3. Y entre otras cosas, gracias a mucha gente que se ha interesado por la radio a raíz del apagón. Y esta gente que llega nueva a nuestro hobby necesita mucha información. Y hay mucha información, pero hay que orientarla, amigos. Hay que orientarla. De nada sirve
darle pues la información, por ejemplo, a alguien que se interesa por la radio de qué walkie comprarse, que es lo que más se ve, ¿eh? Lo que más se ve son walkies porque al final ya tienen su propia energía, son pequeños, las bandas de VHF, de UHF, en especial las bandas de PMR, que al final es UHF, pero bueno, la banda de PMR y el uso en PMR pues puede ser una gran solución en un momento como este para todos aquellos que no tengan licencia, pero hablarles y llenarles la cabeza con este tipo de equipos a gente que no conoce el funcionamiento de la radio hace que muchas veces piensen en estos equipos de radio como si fueran teléfonos, y no tiene nada que ver. El equipo de radio, al final, tanto el walkie como el transceptor de HF, etcétera, está subordinado al comportamiento, como decía la semana pasada, al comportamiento de la banda, a la naturaleza, a la propagación, a la necesidad de antenas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, quiero poner encima de la mesa ahora mismo, por ejemplo, un comentario que llegaba a través del canal de YouTube, nos dejaban en uno de los vídeos de YouTube al respecto, y que creo que es muy sintomático de las muchas dudas que surgen cuando se acercan a nuestro mundo. Así, Relámpago 5054 nos decía: hola, hoy he escuchado los primeros 4 vídeos, los primeros 4 episodios del podcast, vamos. Te quiero dar las gracias por la información y porque transmites entusiasmo. De acuerdo, gracias, Relámpago 5054, gracias a ti. No tengo ni idea sobre este tema y por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Es posible mantener un QSO con otra persona si yo tuviera una estación y antena de suficiente alcance como para hablar con alguien a 300 kilómetros y que esa persona solo tuviera un walkie? Gracias de antemano. Bueno, ¿qué denota esta pregunta? Y que es muy similar a muchas otras, a infinidad de otras que nos llegan a través de correo electrónico, de los comentarios en los episodios del podcast, etc. Denota la intención de utilizar la radio, como os decía, como si fuese un teléfono móvil. Es decir, entiendo que aquí Relámpago 5054 está pensando, si mi hermana o mi madre o quien sea que vive a 300 kilómetros de mí, yo le doy un walkie y yo me monto en mi casa una emisora con una antena, etcétera, ¿vamos a poder hablar? Claro, la cuestión es, y vosotros, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero hay que recalcarlo. Sí, vas a poder hablar a 300 kilómetros con alguien que tenga, a lo mejor la palabra no es un walkie, pero algo parecido a un walkie, como puede ser un True SDX, un equipo QRP muy pequeñito que desde las mismas dimensiones o incluso menor que un walkie. La cuestión es la banda, las condiciones, etcétera. ¿De acuerdo? Vas a tener que utilizar las bandas de HF para comunicarte a 300 kilómetros, a no ser que estemos hablando de enlaces vía repetidores, unos repetidores muy característicos que estuviesen a una altura muy considerable, etcétera. Pero vamos, ya te digo yo que 300 kilómetros es muy complicado y se da en las bandas de VHF o UHF, se da en situaciones muy excepcionales. Con lo cual deberías utilizar las bandas de HF. Y para utilizar las bandas de HF, ahí necesitarías unas antenas considerables. Estoy pensando, para estos 300 kilómetros, seguramente durante el día debería ser la banda de 40 metros más o menos, y necesitarías tener una antena de al menos, pues ponle que de radiante pueda tener 10 metros, una antena de 10 metros de radiante, y tu corresponsal, en este caso, la persona con la cual vas a hacer el QSO, tendría que tener el equivalente a nivel de antena. Aunque a nivel de equipo el equipo sea una cosa muy pequeñita, pero el secreto está en las antenas. Entonces, y para eso es importante que sea la banda de 40 metros, que es la que tiene un comportamiento durante el día que te va a permitir esa comunicación a 300 kilómetros. Por esto, exactamente por esto, comentaba el hecho de la necesidad de la formación. De la formación en radio, de la formación en los básicos de nuestro hobby. Con esto no pretendo echar a nadie hacia atrás, al revés, quiero animaros porque es interesantísimo, porque todo eso te va a permitir luego que tengas un equipo u otro sea más bien algo secundario, porque vas a poder comunicarte de la misma manera con un viejo equipo de los años 80
o de los años 90 que con un equipo de última generación, si entiendes cuál es el funcionamiento de las bandas. En este caso, las bandas de HF. Pero en VHF y UHF pasa lo mismo. La banda se comporta en línea visual. Es decir, si estamos dentro de la línea del horizonte, desde donde estamos nosotros hasta la línea del horizonte, si subimos a la altura correspondiente, vamos a poder, cuanto más alto mejor, vamos a poder comunicarnos con alguien en la misma banda, en la misma frecuencia. Es decir, si estamos en 145.500, en 145.500 hercios, vamos a podernos comunicar con alguien que esté en la misma frecuencia dentro de la línea del horizonte. ¿De acuerdo? Y lo mismo en UHF, etcétera. Pero eso va a ser independiente de los equipos que tengamos. Y como escuchaba a alguien hace unos días en una de las redes sociales, creo que era en YouTube, hablar de que hay gente hoy por hoy que está intentando comunicarse entre un walkie de VHF y un walkie de banda ciudadana. Y ya lo sabéis vosotros, son frecuencias totalmente diferentes, son bandas totalmente diferentes. En ese caso, hay que tener claro dónde se está. Es mucho más importante que tener esos equipos, saber utilizarlos, saber lo que son las bandas, etcétera. Y por eso os invito, y lo tenía apuntado, a que todos aquellos que estáis entrando nuevos y estáis preguntando mucho en los episodios, tanto en YouTube como en los episodios del podcast, os voy a recomendar 4 episodios. El episodio número 3 de El equipamiento básico en radio. Allí os explico un poco cuál es el equipamiento básico y qué tenéis que tener en cuenta a la hora de adquirir, si vais a adquirir un equipo de radio. En el episodio número 4 hablamos de las bandas en la radioafición, desde las de HF hasta las bandas de VHF, UHF, etc. Ahí vais a poder conocer cuál es el funcionamiento de las diferentes bandas, si son nocturnas, si son diurnas, etc. y cuáles son, para que lo tengáis un poco más claro y sepáis qué podéis esperar de la radio. En ese episodio, en el episodio número 4, sobre las bandas de radioaficionado, es donde más vais a poder conocer el funcionamiento de la radio. Por otro lado, el episodio 79, en el cual hablamos de la propagación, de los conceptos básicos de propagación. Dentro de cada una de las bandas es importante conocer la propagación, cómo se propagan las ondas de radio, las que son ionosféricas, que se propagan a través de la ionosfera, las que son de carácter visual, que se propagan, como os decía hace un momento, hasta la línea del horizonte, etc. Y por último, de este paquete de 4 episodios fundamentales, el episodio número 8 sobre antenas, porque es otra de las cuestiones principales en la radioafición, la antena. Tenéis que saber que para determinadas bandas las antenas, pues si son de 1/4 de onda, para una banda como 40 metros, como os decía antes, vais a necesitar una antena de al menos 10 metros, a no ser que, bueno, ya luego utilicéis antenas verticales con bobinas, etcétera, para acortarlas eléctricamente, pero bueno, esto ya son conceptos un poco más complicados. Pero pensad que para hacer un dipolo, por ejemplo, o para hacer una antena de hilo, etcétera, vais a necesitar al menos una antena de 1/4 de onda de la frecuencia de trabajo. Así que si hablamos de 40 metros, y ya no entro en 80 metros o en 160 metros, si hablamos de 40 metros o 20 metros, pues vais a necesitar esas antenas de 10 metros o 5 metros, 1/4 de onda. Todo eso queda explicado en el episodio número 8 sobre las antenas y las diferentes tipologías de antena. Creo que este es un paquete muy práctico para todos aquellos que llegáis nuevos a nuestro hobby. Así que queda dicho, estos episodios 3, 4, 8 y 79 como básicos dentro de CQ en Frecuencia. Dicho esto, más cuestiones que nos ha enseñado el apagón. Pues bueno, casi que mejor entrar en un momento de tertulia y de participación por parte de los compañeros Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu y Eco Alfa 3 India Mike Romeo sobre qué hemos aprendido entre todos en el mundo de la radio de este evento y qué es lo que nos ha dejado
también en las bandas todo este aluvión de nuevos actores que han entrado a la llamada de los walkies, de los equipos y de los cantos de sirena de esto es como un teléfono. Y la verdad es que las últimas semanas, los últimos días, en cuestión de radio, están siendo convulsos debido a la cantidad de gente que desde el apagón de hoy hace prácticamente un mes, es 27 de mayo, fue el 28 de abril, es decir, en un mes se han revolucionado las bandas y la radio. Y quien ha tenido la ocasión de vivirlo un poquito también en sus carnes ha sido Alberto Llopis, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu. Muy buenas. Hola, muy buenas, Xavi. Buenos días desde Valencia. Desde Valencia, sí señor, desde la otra punta de Eco Alfa, desde la otra punta de la península ibérica. Oye, ¿qué está pasando en los repes? Bueno, pues nada, lo que está pasando en otros sitios, como puede ser las bandas de PMR, los canales de PMR, pues que gente con un simple walkie, una emisorita conectada al coche, pues es muy cómodo hacerse un viaje, llevarlas, ir hablando entre ellos. Pues eso, les pides indicativos, se ríen, no saben de qué estás hablando y la banda es suya. Ya. Oye, es curioso porque, y yo estoy recordando mi viaje al Mercado Asturradio hace un par de semanas. Ostras, me pasé todo el viaje llamando a través de los repes y en frecuencias directas. Ostras, y no me aparecía nadie, ¿no? ¿Qué diferencia? Pues nada, en cuestión de 2-3 semanas, a toda esa gente nueva que supongo que habrá irrumpido en el mundo de la radio a base de comprarse walkies, ver algunos vídeos de YouTube, etcétera, y empezar a petetar, ¿no? A apretar PTT y probar que si pincho el repe, si no lo pincho, hablar con uno, hablar con otro, ¿no? Hombre, vamos a ver, tú ten en cuenta, para bien o para mal, yo siempre digo que es para bien, porque un martillo no es ni bueno ni malo, es solamente en función del uso que tú le vayas a dar. Totalmente. Pero hoy en día el acceso a equipos de VHF incluso de HF, está muy fácil. Vas a los, ¿cómo se llaman estos? A las tiendas estas chinas que tenemos todos en internet. No, ya no solamente bazar, digo a nivel internet, un marketplace, correcto, no me salía el nombre, perdona. Sí. Un marketplace y tú tienes un equipo de V y de U por muy poquito dinero, tienes walkies prácticamente a precios irrisorios y ya está. Con eso que te hace falta nada, la antena que te recomienda la antena, la compras, la pones en la emisora, el walkie, ni eso, y ya puedes empezar a funcionar sin más. Y bueno, no es gente que está acudiendo a la radio como una afición, como algo que le interesa, sino como un medio más. ¿Por qué? Porque cuando todo falla, la radio sigue y eso se ha propagado. Pero fíjate que en los años 80 se decía mucho, ¿no? Y se ha dicho mucho hasta la saciedad, se ha repetido que en los 80, 90, que hubo el auge de la radioafición, de la banda ciudadana especialmente, era por la necesidad, ¿no? No había telefonía móvil y entonces la necesidad hacía que para comunicarnos, pues muchos de nosotros utilizásemos la banda ciudadana, utilizásemos, básicamente la banda ciudadana, porque era la necesidad que teníamos y nos la cubría. Ahora puede que la gente esté poniendo la tirita antes que la herida, porque bien, vivimos el tema del apagón y la gente se asustó un poco diciendo, bueno, los teléfonos móviles no nos sirven, nos sirve la radio, pero claro, el problema está cuando se están utilizando frecuencias que no son las correspondientes a esos servicios. Me vas a permitir que, en mi humilde opinión, repito, es solo mi opinión, porque yo viví los 80 en radio y estoy viviendo esto ahora. Tú dices que los 80 era una necesidad de comunicación. Yo creo que no. La necesidad se ha creado ahora con los teléfonos móviles, con la comunicación. Siempre tenemos que estar comunicados. No podemos dejarnos el móvil ni para ir al váter. Perdona la expresión, pero es así. Ahora sí que es una necesidad, pero entonces era... en mi caso, yo descubrí la radio como la gran mayoría, con un walkie de 27 que empecé a escuchar italianos, a escuchar ingleses, algún que otro español, porque claro, aquello estaba abierto de banda y... Oye, pues ahí empecé yo en el mundo de la radio porque me gustaba, me apasionaba y entré. Ahora mismo
yo creo que la circunstancia es diferente. Ahora no se entra porque yo deseo radio, porque si es algo que me gusta, es algo que me atrae. No, ahora sí que es una necesidad, porque sí, ¿qué pasa si hay otro apagón? Pues que con esto nos comunicamos. Y ojo, y ese es un punto. Otro punto es la necesidad a nivel profesional. Hemos estado comentando pues qué uso se está haciendo de los PMR, cuando el PMR es una buena vía de entrada equivalente a la de los 80 a través de ese pequeño dispositivo, pues para entrar en el mundo de la radio, descubrirlo y, oye, disfrutarlo, tener una necesidad que tú te vas de excursión o de por la montaña y llevas tu canal de emergencia y puedes tener un servicio en áreas donde no llega la telefonía móvil. Pero ahora también está pasando lo mismo. Los walkies están tirados en cualquier bazar o en cualquier marketplace, y tú tienes ahí desde la tienda de muebles, el de la frutería o el de la tienda de deporte que no es pequeña, hasta el bazar chino usando los canales de PMR para uso comercial, incluso cifrando la voz. Sí. Esto es. En mis vacaciones en Cantabria me encontré con que los que estaban trabajando en unas obras de ampliación de la carretera que va desde la costa hasta los picos de Europa, en los tramos, los típicos tramos estos en los cuales pues se tienen que cortar y tiene que haber alguien dándote paso, abriéndote paso, cerrando el paso, etcétera, porque solo hay un carril, esos trabajadores iban en frecuencias de PMR. Y lo mismo que tú estás diciendo, yo aquí también le escucho grandes cadenas, y hablo de grandes cadenas. Sí. Grandes cadenas, ya no el bazar grandes cadenas utilizando las frecuencias de PMR para comunicarse con el almacén, tráeme estos zapatos o lo que sea. Cuando PMR es personal, creo si no recuerdo mal, es Personal Mobile Radio. Pero vamos, que es para uso personal, es un uso personal y recreativo, no es para un uso profesional. Para eso existen unas frecuencias que tú puedes alquilar al año y tampoco lo comentaba con unos compañeros hace no mucho, creo que rondan, no llega a los 1.000 euros al año. Creo recordar que no llega a los 1.000 euros, estamos hablando a lo mejor de 500, 600, 700 euros al año, poder tener una frecuencia, una empresa para poder comunicarse sin necesidad de recurrir a bandas que son para eso, para un uso personal y para ser utilizadas de forma recreativa por todos aquellos usuarios que se inician en el mundo de la radio y no tienen licencia de radioaficionado todavía y son frecuencias libres. Y que esas frecuencias estén siendo adoptadas por empresas privadas para este tipo de usos, pues no es el uso que se les debería dar. No, desde luego, pero bueno, para eso tenemos a la Secretaría General de Telecomunicaciones, que debería por lo menos ponerse con las orejas un poquito levantadas. Sé que es difícil porque el PMR tiene un alcance muy, muy, muy local, pero bueno, decirte que yo estoy escuchando, tú sabes que yo soy muy orejas, me gusta muchísimo escuchar banda aérea, onda corta, hasta los Volmet, hasta las estaciones meteorológicas me gusta escucharlas en HF. Y estoy escuchando conversaciones comerciales en banda de PMR que no están relativamente cerca, porque sé los locales que son por la tipología de producto y porque conozco mi zona, narices. Y sí, oyes al chino que dice que quiere, pues el bazar que quiere que le lleve un paquete, lo que sea. Vale, el alcance es el que es, el de la frutería. Pues yo entiendo que a lo mejor la frutería le cuesta pues 1.000 euros, le supone mucho dinero. Pero ahora tenemos QRM felino, no sé si se ha oído. Ya, sí. Pero bueno, tenemos QRM felino. Fíjate que dice, pero claro, si lo hacen las grandes cadenas, claro. ¿Qué no van a hacer los pequeños? Claro, es que si una empresa que factura, y lo digo con conocimiento de causa, aquí en Pontevedra, si una empresa que factura miles de millones seguramente al año está utilizando este tipo de frecuencias para comunicarse con sus almacenes desde la tienda,
pues bueno, pues ¿qué no va a hacer eso? El bazar chino, la frutería o lo que sea, cuando no es un uso que se corresponda a aquel con el que ha sido diseñada esa banda. Cuidado que esto no es una cuestión de criminalizar, es simplemente de comentar que a veces le damos un uso inapropiado a las frecuencias, como hemos empezado comentando al principio, que al final es gente que seguramente a raíz del apagón se ha interesado por tener un modo alternativo a lo que nosotros llamamos redundante, ¿no?, de comunicación, como puede ser la radio, pero claro, están utilizando frecuencias para ello, para las cuales no tienen autorización, habiendo otras que sí que son libres y las pueden utilizar, como son esos PMR o es la banda ciudadana. Pero es que hay mucha desinformación. Y digo desinformación, no falta de información, sino desinformación. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si yo necesito comunicarme, voy al bazar, encuentro ese walkie, si además ese walkie me lo están publicitando o están hablando gente que se dedica a la supervivencia, a hacer canales de supervivencia, de cómo sobrevivir a un ataque nuclear con un walkie, pues hombre, tú encuentras el walkie, te lo compras y lo usas y no eres consciente de nada más. Y ojo, y yo conozco fábricas donde dicen, oye, necesitamos un walkie para comunicar de una punta a otra. Lo tienes, lo compras y ya está. Lo que no está regulado y lo que no hay información suficiente, pues al final, o hay incluso desinformación, pues tenemos ya el lío, porque a mí, sinceramente, me duele cuando a veces estás escuchando... estáis escuchando al gato ahora. Sí. Si estáis escuchando los canales de PMR y oís a unos chiquillos que están hablando, están jugando, están haciendo lo que tienen que hacer en la banda de radio, que es uso personal y recreativo. Correcto. Están experimentando. Igual no, pero ¿quién nos dice que eso no es la cantera de dentro de X años? Que entra alguien, habla, porque yo he escuchado también a radioaficionados hablando en la banda de PMR, y oye, pues magnífico, tú cumples con tu potencia, con los requisitos que nosotros sí que conocemos cuáles son, y a disfrutar. Pero están los chiquillos y de momento se les mete por medio el chino, la frutería o la gran superficie, pues estamos haciendo... Esto... Aquí lo estamos viviendo también en todas esas frecuencias con ese tipo de usos, y muchas veces mis hijas, cuando estamos en canales de PMR, me dicen, papi, es que se oye una gente hablando y los estás escuchando tú, que a lo mejor es eso, es una tienda o es una empresa, y claro, tú incluso, que tú no eres el que estás utilizando una banda que no te pertoca, sino que eres quien la está utilizando de forma recreativa, pues te cohibes y dices, bueno, pues vamos a cambiar de canal porque al final los estás molestando, ¿no? Y eres tú el que acabas autocensurándote, entre comillas, y cambiando de canal. Esto es algo importante y es algo que me gustaría que quedase claro, que cada uso tiene sus canales, y aquellos aficionados a la radio que todavía no han dado el paso de obtener su licencia, que siempre decimos es muy fácil y muy sencillo, simplemente es tomarte tu tiempo para prepararte mínimamente ese examen, hacer ese examen, y podrás utilizar que esto no es un país como Argentina o como tantos otros en los que vas a tener que pasarte no sé cuántos meses esperando para poder operar unas determinadas bandas. Aquí vas a probar el examen y vas a tener acceso a todas las bandas, y a partir de ese momento vas a poder utilizar las bandas de VHF, las bandas de UHF sin problema, los repetidores, etcétera. Pero mientras tanto no puedes. Mientras tanto pues mira, no puedes. Yo sabes que yo fui Eco Charlie, pero Eco Charlie de los de verdad, de los que tenías que sacarte el Eco Charlie, estar un tiempo, hacer unos comunicados, tener unas bandas restringidas en las cuales podías transmitir en un segmento, en otros no, y oye, y no pasa nada, y no pasa nada. Es más, si me permites, si tengo 2 minutos, voy a ponerte 2 ejemplos. Y los 2 ejemplos pasaron recientemente en el Radio Club de Liria, donde yo pertenezco, de aquí al lado de Valencia. Uno de ellos fue un chico que se acababa de sacar el Eco Alfa y que no se atreve a hablar porque él reconoce que no tiene suficiente preparación, y no es el único, no es un caso aislado. Entonces, va muy bien. En primer lugar, el uso del radio, que tú lo comentabas cuando entrevistaste al compañero argentino que estaba sacándose, a Mariano estaba sacando la licencia, decías, oye, pues
vas amparado por un radioclub y cuando tienes tu licencia y tienes tus segmentos donde puedes entrar poquito a poco, oye, pues adelante, entras y entras con muchísimo más conocimiento de causa. Y el segundo punto que también ocurrió, pues fue hace el último fin de semana que estuvimos reunidos en el Radio Club, pues donde aparece un señor diciendo que él quería hacerse radioaficionado. Le dices, sí, ¿qué le gusta la radio? No, es por si hay un apagón. Es por si necesito comunicarme y no hay nada más. Entonces le estuvimos explicando, le dimos revistas, al final se fue, se dejó las revistas y ya está. Adiós muy buenas. Y adiós muy buenas. O sea, era un despistado como lo que estamos hablando. Ojo, y todo el mundo tiene derecho a estar despistado porque nuestra labor está en informar y en asesorar a quien quiere y le gusta o descubre la radio por rebote. Oye, pues te enseñamos a amarla, te enseñamos a que te guste, y si te gusta y eso es lo que buscas, tu canal es la radioafición. Que no, oye, tienes Banda Ciudadana donde puedes hacer tus ruedas, que al fin y al cabo tampoco es tan diferente muchas veces los QSOs a los de 40 metros. Son locales, más locales, pero bueno, no deja de ser un QSO de gente que le gusta la radio. O tienes la banda de PMR, pues para 3/4 partes de lo mismo. Está claro. Estábamos hablando, aprovecho la entrada de Tomás Manzanares, Eco Alfa 3 India Mike Romeo, muy buenas. Muy buenas, Xavi, muy buenas, Alberto, muy buenas a los oyentes. Un abrazo. Hemos improvisado. ¿Me has pillado? Sí, vamos, es que lo tuyo es peor que lo mío. Sí, no, porque claro, a veces lo estaba comentando con Alberto anteriormente, digamos en el off the record, que era una idea que me rondaba muchas veces desde hace mucho tiempo por la cabeza, que en ocasiones estoy preparando el programa, estoy preparando el episodio. Y digo, bueno, pues a lo mejor si les pongo en el grupo, les pongo el enlace y quieren entrar a compartir la temática, ¿no? Que es un poco la temática en este episodio es ¿qué hemos aprendido, ¿no? ¿O qué nos ha enseñado el apagón? ¿O qué hemos aprendido los radioaficionados dentro de la radio? ¿O cómo estamos viviendo estos compases después del apagón, ¿no? Estábamos hablando con Alberto el hecho de la irrupción de algunas personas en las bandas de VHF, por ejemplo, en los repetidores, que se les pide que se identifiquen con su indicativo y no lo tienen, por ejemplo, esa es una de las cosas. Otra es la cantidad de gente que ahora mismo está haciendo uso de PMR, incluidas empresas que no deberían estar utilizando esas bandas. Tomás, Eco Alfa 3 India Mike Romeo, desde tu punto de vista, ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué nos deja? ¿Qué pozo nos deja en el mundo de la radio el apagón del 28 de abril? Bueno, hablas de la radio, pero fuera de la radio yo me di cuenta que me faltaba un hornillo. Sí, eso no podía calentar, como tengo todo eléctrico, bueno, tengo gas, pero es para la calefacción. Entonces, si no tenía hornillo no podía hacer un café, y sin café yo no funciono. O sea, no sé vosotros. Totalmente. Yo estoy igual, pero ves, eso es una de las cosas que ya no faltan aquí. Aquí ya hay hornillo. No. Y en mi caso tampoco, yo me compré otro de estos así, bueno, que llevan unas cápsulas, unos botes, ¿no? Y ya he subsanado este problema porque desde el punto de vista de la radioafición prácticamente lo tenía todo, porque yo hago pota, entonces tenía mi batería, mi antena portable, mi equipo portable. Eso no... Eras uno de los que estabais más preparados en el momento en que todo falló, ¿eh? Sí, pues fue por casualidad, porque yo tengo la mochila del pota, la tengo aquí, y el equipo, la parte de la antena la tengo en el otro lado. O sea, yo lo cojo y me voy a hacer pota, en 5 minutos estoy fuera. Y la batería, no sé si se ve, pero está ahí abajo. Esa naranjita que veis ahí es la batería, que siempre está cargada, por cierto, porque cuando vengo de un pota la cargo. A ver, sí que me hizo falta una cosa, mira, y eso fue un aprendizaje de tu episodio en CQ en Frecuencia hablando del tema. Yo no tenía bases magnéticas para el coche, ¿vale? Entonces me he hecho con dos, una con
con el conector estándar, ¿vale? Para poder poner antenas que tienen conector estándar, y otras para poner antenas como los MFJs que utilizo de los vivos telescópicos. Sí, que no tiene una base de antena, sino que tiene creo que es un 5 octavos. Y compré 2 bases distintas para tener de repuesto y encima cada una con un tipo distinto. Eso sí que lo noté. Y extendiendo un poco más a lo que estabais comentando de la afluencia de gente o no, a ver, yo quiero hacer 2 reflexiones. Una, en el grupo, bueno, tú lo sabes, Xavi, que nosotros hicimos también un especial de 2 horas y media, tú estuviste presente hablando de la experiencia. Mi sensación es que aquella gente que ya estaba animada o que ya le hacía ya tenía las mariposas en el estómago respecto a la radioafición, el apagón lo único que ha hecho ha sido acelerar el proceso, ¿vale? Y de hecho, hemos tenido gente que se ha sacado de la licencia, pero que ya lo tenía en la cabeza, no que entre de nuevo, como explicaba Alberto, que lo estaba escuchando, de gente llegando a la puerta del Radio Club, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo. Había gente que tenía esa necesidad, y entonces ha visto una aplicación concreta, que es la necesidad de comunicarse en tiempos de caída, que eso le ha hecho avanzar. Genial. Luego, hay otro tema, y tú lo conoces porque era una cosa que había expuesto un compañero que lo conoces, que es el Mar, que es el otro compañero que hacemos el Busega la Poma, el podcast de tecnología, que él tuvo la necesidad de comunicarse con su mujer en el momento de la... Alberto, eres de los míos, tienes gatos. Esto te habla muy bien de ti. Muchísimas gracias. Y mira, ¿ves? Ha salido en primicia, ha salido mi gato en el podcast. Pues además eres un gato naranja, lo que te convierte en un ser de luz. Esto es lo que tiene el podcast, a diferencia de los directos, los streamers, etcétera, es que la audiencia no lo está viendo, ¿vale? Pero por detrás de Alberto, que nosotros nos vemos así en nuestras cámaras, por detrás de Alberto se puede ver a su gato. Tomás tiene gato. La semana pasada hablábamos con Juan Carlos de Golfa 3 Golf Romeo November, también tiene gatos. Y al final, los gatos y las antenas parece que se lleven bien, pero no se llevan demasiado bien, las cosas como son. No, con los cables no, sino que te lo explique Lluís de Alfa 6 Alfa Papa Juliet. Estaba pensando es gato, por el tamaño, Alberto, veo que es gato macho, ¿no? Sí, normalmente los naranjas suelen ser, el 80% suelen ser machos. Sí, además por el tamaño, que es un gato grande. Yo por aquí tengo la pequeña, una gatita adoptada, que vendrá por aquí a reclamar sus mimos de aquí un ratito. Y por todo esto, apreciados oyentes, es por lo que el control de los equipos de radioafición se llama CAT. Efectivamente. Sí. Y ya está. Y si no nevero, Eventrovato. Y ya está. Eventrovato. A ver, el otro punto que os decía. Yo creo que hay gente que ha notado esa necesidad de tener que hablar con la familia, ¿vale? Pero eso no los convierte en candidatos a ser radioaficionados. Falta un plus. Falta un más. Es interés por la técnica, es interés por la experimentación, el gusanillo de los contactos, ya sean VHF, HF. Bueno, ¿qué te voy a contar? Yo, por ejemplo, a mí aún se me eriza hoy la piel cuando hago contactos de larga distancia, y eso que ya llevo unos cuantos años con la licencia. Ese gusanillo, si no existe, el candidato a rellenar ese gap no tiene por qué ser. Puede ser con el tiempo puede ser un candidato a ser un radioaficionado, pero de entrada no lo es, ¿vale? Correcto. Entonces, yo creo que deberíamos explicar bien las diferencias de los dos mundos, porque existen artilugios para rellenar ese gap, ese agujero, en ambos casos, ¿vale? Y los hemos hablado, o sea, desde la banda ciudadana, con el estado que pueda estar hoy, que está un poquito más parado, y sobre todo los PMRs, que yo creo que el PMR resuelve muchos problemas de comunicación cercana. Tu caso, Xavi, es paradigmático como experiencia. Ya está, solo quería comentar eso. No, y hay una cuestión muy importante ahondando en lo que comentas, Tomás, y lo estábamos hablando también con Alberto, que es esa diferencia y que ahora mucha gente entra de la mano de los equipos. Y claro, ahora como que todo es ¿qué equipo me compro para estar comunicado? Como si fuese un teléfono. Y no es un teléfono. Tienes que conocer lo que hay detrás. Porque si no, ese equipo, ese PMR, si tú lo usas desde un bajo,
y desde dentro de casa en un bajo no vas a tener esa cobertura que te va a dar estar en la azotea, estar alto, despejado, etcétera. Y eso lo tienes que saber, lo tienes que conocer. No funciona como un teléfono. Entonces, ese es el gap, creo, esa es la diferencia entre esa nueva incorporación que viene por la necesidad y que busca en la radio una utilización similar a la del teléfono, y es más, y busca una utilización privada. Es decir, yo quiero que no lo es. Es decir, la radio que utilizamos los radioaficionados es una radio totalmente pública. De hecho, tenemos, y lo hemos hablado muchas veces, tenemos totalmente prohibido usar secrafonía, ¿vale? ¿Cómo se dice esto? Cifrado de las comunicaciones, porque tienen que ser públicas. Y nosotros, yo puedo estar hablando con mis hijas en PMR y yo sé que cualquiera me puede estar escuchando y no me importa. No puedo pretender tener una comunicación privada ni con un amigo ni con un familiar, va a ser pública, con lo cual el uso que le vamos a tener que dar a esas radios no tiene nada que ver con el que utilizamos con un teléfono móvil o con una línea telefónica, sino que es otra cosa totalmente diferente. Y sobre todo eso, tenemos que conocer el medio que estamos utilizando, su propagación. Tampoco hace falta una gran cosa, pero su propagación, etcétera. Muy bien. Unos conceptos básicos es importante. Sí. Oye, pues muchas gracias a los dos por haber atendido a mi llamada en el grupo y haber participado en este episodio 116 de CQ en Frecuencia para poner un poco más de énfasis en todo lo que estoy hablando en este episodio, de los aprendizajes y de lo que sacamos en claro un mes después de la revolución o el acelerón que ha supuesto para la radio y para la radioafición el apagón del 28 de abril, Alberto. Sí. A ver, es que hace un mes, menos un día, que pasó esto. Pero que parecía que nos habíamos olvidado y de eso nada. Es ahora cuando estamos notando ¿cómo diríamos? Ese efecto secundario del apagón a través del uso de repetidores, a través de los PMR, que es lo de menos. Pero sobre todo, te sorprende que te vengan 2 personas al Radio Club cuando nunca ha venido nadie. Esto muy rara vez ha venido alguien, y que al mismo día te vengan 2 personas, y de las cuales una sí que tiene, digamos, el trasfondo y lo necesario para entrar en el mundo de la radio, porque le llama la atención, siente una atracción, pero el otro no sabía nada y venía únicamente a ver qué equipo tenía que comprarse y cómo tenía que hablar. Lo que tú has dicho, equipos y no afición. Equipos, y ahí está la revolución también que ha habido en las redes sociales, en YouTube, etcétera, con muchos canales de preparacionismo y de radio que muestran equipos y que, lo decía en el anterior episodio un poco, pero que ponen el foco en cuál es el equipo que tienes que utilizar, cuando sabéis que aquí en CQ en Frecuencia, de equipos en sí, no hablamos demasiado, hablamos más de todo lo que hay por detrás de esos equipos, toda la técnica, la tecnología, la física, los aspectos naturales que nos llevan, ¿no? Bueno, hablamos de Hermes Light. Sí, hablamos de Flex, pero bueno. Es una broma, Lo de Hermes Light y la chinantena es un capítulo aparte. Sí. Es made in CQ en Frecuencia total. Sí, totalmente. Eso es el lore. Eso forma parte del folclore ya de CQ en Frecuencia. Es ADN CQ en Frecuencia. Totalmente. Oye, muy breve, Xavi, antes sé que para no hacerlo más largo. Una cosa, mira, tengo la sensación, ojalá me equivoqué porque no tengo una bola de cristal y no sé adivinar el futuro, pero si no ocurre un evento similar en breve, en un mes se nos ha olvidado. Sí, claro. Sí. Porque ya no la condición humana en general, sino los tiempos actuales, que todo es muy efímero. Sí. Nadie no nos acordamos de la COVID y cuando estamos resfriados no nos ponemos mascarilla, que era algo lógico hace un par de años, ¿no? Totalmente. Pues menos nos va a ocurrir con los equipos y las radios, ¿no? Se va a olvidar.
Se nos va a olvidar. Por eso hay que aprovechar. Los que llaman a la puerta, Alberto, los que llamen a la puerta ahora hay que recaptarlos para la secta lo antes posible. ¿No? O hacer un apagón, o hacer otro apagón nosotros. Sí. A ver, yo no creo que lo tengamos, y creo que esto es una ola, ¿vale? Que yo creo que sí, en cuestión de un mes o dos ya la gente ya no se acordará, la gente volverá a sus rutinas habituales hasta que pueda volver a pasar. Pero creo que a nivel interno sí que tenemos que recoger, a nivel interno como radioaficionados, sí que tenemos que recoger ese guante, mejorar nuestra estación, que es algo que entra dentro del decálogo del radioaficionado, ¿vale? Siempre estar preocupados de mejorar nuestra estación, y la parte de la alimentación es una de ellas, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, tiene una cosa. Perdón, Tomás. No, di, Alberto, di. Hablo muy rápidamente. Aquí en Valencia hemos tenido 2 apagones: el de la Dana y el del apagón de toda España. Claro, aquí es que han habido 2 golpes seguidos, por así decirlo. Con lo cual, bueno. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que nuestro colectivo sí, porque yo creo que, y lo hemos hablado muchas veces, creo que nuestro colectivo, tanto la Dana de Valencia como el apagón, es algo que nos ha revolucionado mucho. O sea, yo tener una batería como la que tengo hoy en día era algo que no entraba en mis planes a medio plazo. Era algo, sí, a lo mejor una batería pequeña para hacer pota, como lo que hablaba Tomás, etcétera, bueno, o para hacer sota, o para tener esa pequeña batería, y de hecho la tenía, una de plomo, pero ahora es otra cosa. Ahora es buscar la eficiencia, buscar algo que realmente me pueda ser de utilidad en un caso como este. Y eso nosotros como colectivo creo que sí que hemos tomado nota. 2 cosas muy rápidas. Una, yo creo que hemos de aprovechar, todos los que tenemos esa necesidad de comunicar, tenemos que aprovechar ahora para ser mucho más divulgativos. Totalmente. Xavi, ¿vale? Lo hemos hecho, lo hemos hecho porque, bueno, lo has hecho tú por capítulos, lo hice yo también. Sí. Una anécdota. El capítulo más visto en YouTube de Catalonia Ham, con diferencia, es la entrevista que le hice al responsable de Xercat, de la Xarxa d'Emergències de Cataluña, hablando precisamente de eso, de emergencias de los radioaficionados, ¿no? Entonces, pero con diferencia, o sea, triplica o cuatriplica el social, o sea, la tertulia más vista, ¿vale? Porque entonces eso nos está poniendo un semáforo ahí, una luz de atención, decir, chicos, ojo, porque esto interesa y tenemos que mejorar nuestras líneas de divulgación ahora, ¿vale? Porque ahora tenemos las orejas puestas. Y 2, nosotros también como radioaficionados tenemos que aprender, ya lo has dicho, decir, ¿cómo puedo tener mi estación mejor preparada ante estos eventos? No solo para que yo pueda hablar con los míos, sino para poder ofrecer ese servicio a la sociedad, que yo creo, Alberto, y tiene razón la Dana, nos puso a todos mucho más en sobreaviso. Por eso cuando llegó el apagón la reacción ha sido mucho más rápida en general, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo de que ha sido así. Pues chicos, cerramos aquí esta mini tertulia improvisada sobre los aprendizajes que nos deja el apagón, y ya por extensión y por proximidad en el tiempo también la Dana. Ya lo metemos todo en el pack de las emergencias. Y oye, muchas gracias y nada, nos escuchamos en las bandas. Pues eso. Un placer muy grande. Perfecto. Merci, Xavi. Igualmente un placer. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Mirad, y seguimos adelante en este episodio 116 de CQ en Frecuencia. Si hablábamos de los aprendizajes que nos ha dejado el apagón del pasado 28 de abril, uno de ellos es que en todas las casas ya prácticamente nadie se plantea vivir sin un receptor de radio. Las ondas de radio nos llegan a través de la radio comercial, de la FM,
de 88 a 108, en AM, etcétera, pero también en onda corta. Y precisamente las emisoras de broadcasting de onda corta que llegan a todos y cada uno de los rincones del planeta son una herramienta con la que trabaja la Asociación Española de Radioescucha, que como cada mes, en la voz de su presidente Pedro Sedano, nos traen para este próximo mes de junio el informe de escucha habitual en este territorio diexista. Territorio diexista, con el oído puesto en la onda corta. Amigos y amigas de CQ en frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la AER con noticias del mundo del diexismo. Antes de las noticias, 3 cosas. Por un lado, las frecuencias se dan en kilohercios, las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. La primera noticia viene de Radio Praga, que emite diariamente en español de 0000 a 0027 en 5010 hacia el Caribe, de 0220 a 0227 en 9955 hacia América del Sur y de 0230 a 0257 en 5010 hacia el Caribe, siempre vía Radio Miami Internacional. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección que deletreamos: Charlie Romeo @Romeo Alfa Delta India Oscar .Charlie Zulu. Actualmente Radio Eslovaquia Internacional cuenta con 2 emisiones diarias en español. La primera de ellas de 0030 a 0055 en 5010 hacia el Caribe y América Central, y la segunda de 0630 a 0655 en 15.770 hacia Europa, siempre vía los transmisores de Radio Miami Internacional. Los reportes se pueden enviar al correo que deletreamos: Romeo Sierra, India, Sierra Papa, Alfa November, India Sierra, Hotel, Sierra Lima, Oscar Víctor, Alfa Kilo, Romeo Alfa, Delta India Oscar Sierra Kilo. Por su parte, La Voz de Indonesia continúa emitiendo en español diariamente, aunque de forma irregular, en el nuevo horario de 18:00 a 19:00 por las frecuencias de 3.325 y 4.755 en dirección al sureste de Asia. No es muy buena verificadora, pero podemos enviar los informes de recepción a la siguiente dirección electrónica que deletreamos parcialmente: Víctor Oscar, India Lima, India Sierra, Tango Eco, November Eco, Romeo Sierra, @gmail.com. Desde Estados Unidos, la emisora religiosa WIFR, Family Radio, emite diariamente en español de 0700 a 0800 en 9455 en dirección a América del Norte y Central, vía el transmisor de Radio Miami Internacional. Los informes de recepción se pueden enviar al correo info@familyradio.org. En último lugar, una excelente noticia desde Brasil. Ya hemos informado en varias ocasiones que Radio Nacional da Amazonía emitía en portugués diariamente por 6.180 y 11.780 con 250 kilovatios de potencia. Pues bien, según anuncia la propia emisora, desde el pasado 31 de marzo están emitiendo programas de 10 minutos en inglés y español a las 22:50 en las frecuencias antes citadas. Recordemos que Radio Nacional de Amazonía es muy buena verificadora y confirma los informes de recepción correctos mediante tarjeta QSL electrónica en la siguiente dirección que deletreamos: Oscar Uniform Víctor India Delta Oscar Romeo India Alfa @Eco Bravo Charlie Charlie Oscar Mike Bravo Romeo. Y antes de finalizar, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org
Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles, y si lo desean pueden contactar con nosotros a través de correo@aer.org.es, de nuestro sitio web aer.org.es, así como en nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo informe, muchos 73 y buenos DX. 73, Pedro. La verdad es que la radioescucha y el diexismo es una parte natural e intrínseca de la radioafición, porque cualquier amante de la radio, cualquier aficionado a la radio, le encanta el hecho de sintonizar el ruido blanco de la banda y escuchar esas emisoras de broadcasting que llegan, como os decía al principio, hasta el último rincón del globo. Así que seguimos adelante, que todavía nos quedan un par de temas. Vamos a hablar a continuación de que este último fin de semana se ha celebrado una nueva cita del CQ Worldwide. En este caso era el WPX Charlie Whiskey, para los amantes del Morse, para todos aquellos que les gusta de utilizar el manipulador. ¿Cuántos compañeros habré escuchado decir que desde que aprendieron Charlie Whiskey, desde que aprendieron Morse, cogieron el mic, el micro de su equipo con el que hacían fonía, lo guardaron en un cajón y no lo han vuelto a sacar, porque hoy por hoy lo único que hacen prácticamente es Charlie Whiskey, es Morse? Y a veces miramos hacia atrás y pensamos que, bueno, que el Morse está pasado de moda, que eso es del siglo pasado, etcétera, sobre todo todos aquellos que están fuera del ámbito de la radioafición, pero conforme te vas metiendo más y más en este apasionante mundo de la radio, más ganas te entran de tener un pequeño paréntesis en tu vida para poder dedicarle esos 15, 20 minutos, media horita de la que hemos hablado tantas veces aquí en CQ en Frecuencia, para aprender ti y lo que siga. Así que nada, vamos a escuchar al amigo Salva Moreno, Eco Alfa 5 Uniform, que ha tomado parte precisamente con una mala elección de banda, como podremos escuchar en este último WPX Charlie Whiskey, y nos trae su experiencia durante el fin de semana. Hola Xavi y oyentes de CQ en Frecuencia. Este fin de semana hemos pasado el fantástico concurso CQ-WPX, el concurso mundial de prefijos de telegrafía, al cual este año por diversos motivos tenía planificado una cosa, después se cambió a hacerlo en equipo, hubo complicaciones al juntar toda gente y tal, y al final decidí hacerlo desde mi QTH, pero en una categoría especial, ya que quería probar ahí un equipito que no lo había probado así dándole tanta caña, y fue el FT 817, el pequeño QRP, y lo utilicé este fin de semana. Decidí hacerlo monobanda 10 metros en QRP. Las condiciones no podrían estar peor, y bueno, de todas maneras pues lo intenté. Es mucho sufrimiento, repetir, 5 vatios dan lo que dan, pero bueno, al final conseguí hacer un poco más de 200 contactos en 10 metros en QRP, estando las condiciones como estaban. Y bueno, mucha participación, pero las condiciones, por lo menos en 10 metros, estuvieron bastante flojas. 20 metros estaban espectaculares, 15 también, pero los 10 metros estuvieron ahí flojitos. Así que tuve que apechugar con la decisión de elegir esa banda. Y bueno, sufriendo, pero disfrutando al mismo tiempo. Así que nada, espero que todos los que hayan participado hayan disfrutado también. Pues seguro que sí, Salva, seguro que han disfrutado, como disfrutaré yo dentro de poco cuando me anime también a participar en este tipo de concursos de Charlie Whiskey con mi manipulador y estos deditos que Dios me ha dado, que parecen morcillas, pero que seguramente también tendrán a bien ayudarme con los contactos en Morse. Bien, y vamos a ir acabando este episodio 116 de CQ en Frecuencia, recordando la actividad que los amigos del grupo Conecta Radio en QRP tuvieron el pasado jueves. Una actividad que, como cada mes, pone a prueba sus equipos y sus habilidades, pues con menos de 10 vatios, entre 5 y 10 vatios, pero seguramente en algún momento a lo mejor llegan a esos 12 vatios. Bueno,
no vamos a ser tampoco muy puristas, teniendo en cuenta que al fin y al cabo es un divertimento, y con esos entre 5 y 10 vatios más o menos estuvieron poniendo las Canarias en el aire y haciendo contactos con diferentes compañeros de toda la península, y por eso, entre otros, aquí un servidor, como escucharéis a continuación, os dejamos en esta recta final del episodio 116 con esta batería que han preparado de QSOs con los diferentes compañeros. Algunos, la mayoría, del grupo de CECU en Frecuencia, de nuestro grupo de mecenas de CECU en Frecuencia, y también algún que otro DX internacional. Hasta el próximo martes en el episodio 117. Os deseo a todos que participéis de todo este tipo de actividades como las del Grupo Conecta Radio y todas las actividades que ponen en marcha, las secciones, los radioclubs, los diferentes compañeros que activan DMS, que activan SOTAs, POTAs, etcétera, haciendo, como siempre, muy buena radio. Perfecto, Xavi, Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo, Eco Alfa 8, Charlie, Alfa Zulu, QRP, entre 9 y 12 vatios, Xavi, adelante, Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo, Eco Alfa 8, Charlie, Alfa Zulu, QRP. Recibido, Abel, Eco Alfa 1, Fostro, Rey Gol, dándote las gracias por hacerte presente y acompañarme siempre en nuestras salidas del grupo Conecta Radio. Gracias, Abel. Eco Alfa 1, Fostro, Rey Gol, Eco Alfa 8, Charlie, Alfa Zulu, QRP. Hasta la próxima. Un abrazo, Abel. ¿Cómo me vas llegando? Eco Alfa 5, Gol, Oscar Zulu, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, QRP. Alberto, lo mismo, señales geniales. Ahora sí que me llegas con una buena señal. Te paso el cambio para grabar unos segundos, Alberto, si no te importa, y vemos cómo me vas llegando. Eco Alfa 5, Gol, Oscar Zulu, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, QRP en la banda de 15 metros. Adelante. Que hagas una transmisión para yo también corresponderte con el correspondiente audio que subiré al grupo con mucho gusto, porque desde luego es un testimonio que con 5 vatios estés llegando como llegas. Esto no tiene, vamos, no tiene precedentes. Adelante, don Carmelo. Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, QRP, Eco Alfa 5, Gol, Oscar Zulu. Capa, mi nombre es Víctor y estoy transmitiendo en el sur de Portugal, en la provincia de Algarve. Vamos a ver si como has escuchado, Carmelo. Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, QRP, 71, Dinamarca, Madrid. Perfecto, compañero de Portugal. Charlie Tango 1, Delta Mike. Charlie Tango 1, Delta Mike. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECU en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India, Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.